Seguimos en punto de partida en este encuentro internacional de arquitectura aquí en Santa Fe y bueno, tomando distintos registros, distintas voces. En este caso la arquitecta Leticia Pacheta. Gracias, Leticia, por estos minutos. Qué interesante, qué concurrido que ha sido este encuentro, y contanos un poco tus impresiones en principio de este encuentro en particular. Bueno, gracias a vos, Luis, un placer. Y mis impresiones son muy positivas. Yo soy egresada de la UNL, fui becada para hacer a partir de una beca de la DITELA en un concurso de toda Argentina y gente de Uruguay. Y de ahí nos seleccionaron. José, que es mi socio, José Caballero, tenemos nuestro estudio propio que se llama Pasqueta Caballero Arquitectos. Ambos fuimos becados y fue una experiencia de 2 años allá. Y bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, y al punto que bueno, sobre todo ayer una de las conferencias del arquitecto Mangado, que debe ser uno de los arquitectos en este momento más importantes de España, claramente encabeza la lista de los más importantes, y bueno, la conferencia fue espectacular, así que fue un poco como volver a esa fase y a todo eso que estudiamos allá, y sobre todo creo que lo más interesante, que tiene que ver con formarte en un medio, moverte hacia otro lugar y tener no solo contacto formativo con otro país, sino además con gente de toda Latinoamérica. Entonces, a tu pregunta específica, me parece maravilloso. O sea, ha venido gente de toda Latinoamérica, sí, sí, de toda Argentina. Bueno, ayer tuvimos esta conferencia desde España, entonces yo creo que como todo en el conocimiento, ponerle distintas perspectivas genera un enriquecimiento. Bueno, también por eso hay muchos estudiantes aquí. Está lleno de estudiantes, que para mí también es como un gran honor. La ciudad tiene 2 facultades, nos han apoyado el Colegio de Paraná y el de acá, los colegios de arquitectos. O sea, se han movilizado un poco todas las instituciones que tienen que ver con arquitectura, y se ha llenado de estudiantes, con docentes, colegas, amigos que están por acá. Así que, bueno, tiene esta cosa que es como muy santafesina, de lo amistoso, de lo anfitrión. Claro. Claro. Y más en este momento, ¿no? Saliendo de la pandemia, volver a reencontrarse físicamente tiene todo un valor muy afectivo y lo hemos hecho todo simbólico. Muy a pulmón, y por ejemplo en un momento un debate era ¿se transmite o no se transmite? Y decimos que no se transmite, porque es como, en algún sentido, si tenés personas que se han venido en un avión desde México, bueno, nada, hay que poner el cuerpo y poder abrazarnos ahora que se puede un poco más. Se puede. Leticia, contanos un poco acerca de los proyectos del estudio de ustedes, qué es lo que traen a este encuentro. Bueno, hoy estuvimos en un panel que fue una cosa bastante curiosa, porque justo éramos todos arquitectos y arquitectas amigos que habíamos cruzado el máster juntos. En algún sentido todos nos prestamos la casa en algún momento, y bueno, fue más orientado a lo académico. Nuestra presentación fue contar un poco nuestra experiencia académica, sobre todo somos muy obsesivos, y creo que eso es algo que lo hemos aprendido en Navarra, que es esta cosa del rigor constructivo, del rigor estructural, de los detalles, y cómo un diseño es concepto, un diseño atiende a una época específica, se cruza con un montón de ideas, de experiencias visuales, pero a su vez es una práctica material, y eso yo creo que hay una dimensión ética en lo bien hecho, en administrar en algún sentido el dinero, o el proyectar a partir del dinero, ya sea público o de otras personas, donde el proyecto y la obra tiene que quedar lo mejor posible. Entonces, bueno, contamos un poco esta experiencia docente enseñando y estudiando estructuras, y cómo eso nos ha ido nutriendo y evolucionando con nuestra obra. Porque bueno, el tema del congreso es continuidades, entonces nos gustaba un poco esta idea de pensar nosotros como estudiantes, en continuidad como docentes, en continuidad como arquitectos con nuestra obra, y un poco como todo eso se va concatenando, ¿no? Sí. Y qué cosa que es interesante en el ambiente de ustedes es no solo administrar la economía, ¿no? de un proyecto, sino también distintas variables que tienen que ver con la luz, con el aire, de los espacios físicos, con respetar tradiciones culturales, ¿no? Arquitectónicas, o no, o pensar en algo disruptivo quizás. Bueno, hay un montón de variables que me parece que ahí, en ese juego de la creatividad, tiene que tallar necesariamente.
Sí, en ese sentido es bastante curioso porque la experiencia después del máster estuvimos trabajando 2 años en una empresa española, multinacional. José, por ejemplo, llevaba junto con el jefe de la oficina un edificio de 20.000 metros cuadrados en China. Y claro, pasamos como de esa experiencia con disponibilidad de la tecnología que necesitaras, del dinero que hiciera falta, a construir en un medio local. Entonces, hemos hecho como todo un ejercicio de creatividad. Muchas de nuestras obras reinterpretan la tecnología de los galponeros, de los galpones, que al final es una tecnología tradicional. Digo, nuestras obras nos dicen es tecnología no tradicional. No es tradicional utilizada en la arquitectura, pero sí que hay una idea creativa, digamos, de retomar esa tecnología, pasarla a la vivienda. Pero hay algo que nos obsesiona muchísimo, digamos, además de todo este desarrollo de la creatividad en la materia, en la obra, Sí. es cambiarle la vida o cambiar algo en el comportamiento que haga que estés mejor. Exactamente. O sea, ¿Cómo hacer desde la arquitectura o cómo aportar al vivir bien? Vivir bien, vivir mejor, vivir de otra manera. Entonces a mí, en ese sentido, nuestras obras sí que por supuesto tienen un montón de búsquedas estéticas, materiales, y es en un sentido, no sé si definirlo como producto, no es producto, pero es un hecho material. Pero creo que a mí lo que más me delira, mirá, yo era fanática de Petrocelli cuando era chica, y una vez me acuerdo que Petrocelli defendía a una señora que vivía en una casa, la querían desalojar, pero su casa no existía en realidad, eran unos muebles. Y a mí me fascinó eso, porque yo de chica jugaba y a lo mejor arriba de un árbol armábamos toda una casita, pero no había paredes, era toda la imaginación. Entonces yo digo, hay algo de lo vivo en la arquitectura que tiene que ver con eso, con la acción, con el movimiento, donde no, o sea, obviamente está buenísimo que la foto de la arquitectura esté buena y sea bella. Pero para mí creo que lo más importante es eso, es lo que sentís adentro, es cómo te relacionas con el medio ambiente. O sea, no es la foto hacia la arquitectura, sino con lo que ves desde adentro hacia afuera. Qué interesante esa mirada, Leticia. Y contanos respecto a otra de las iniciativas que tienen en el estudio, que tienen que ver con los juegos, con el desarrollo de juegos. Sabemos que ustedes aportaron aquí, hicieron un aporte muy valioso en La Redonda, pero también tienen proyectos nuevos. Bueno, yo ahí debo reconocer que soy una persona un poco obsesiva, y cuando yo hacía mi tesis de arquitectura quería trabajar el tema de estructuras. Al final es como un tema que hace mucho tiempo, que suelo tener mucho tiempo las cosas en la cabeza, ¿viste? Como esos viejitos que y siguen ahí con la misma idea. Otras las voy evolucionando, por supuesto. Pero bueno, tenía un tío que daba clases en Estados Unidos, un súper investigador que investigaba a Da Vinci, le cuento mi tesis y me dice, bueno, pero que al final, ¿qué le cambia eso? ¿Qué es lo que vas a hacer que va a hacer mejor la vida de las personas? Y la crisis total, y lo que me di cuenta que me encantaba todo lo que tenía que ver con experimentación estructural, pero no le encontraba como un sentido más social o algo que realmente pudiera cambiar algo. O sea, al final que yo digo, si vas a hacer un hecho material hoy desde el punto de vista de sostenibilidad, que lo que hagas sea para que el mundo mejore, no para que empeore, porque al final es que va a quedar como desecho o va a quedar como hecho, pero va a quedar, la acción que uno hace queda. Y en ese sentido, toda esta cuestión que tiene que ver con la infancia, para mí tiene mucho que ver con la libertad, con sembrar un poco como cierto optimismo por cambiar el mundo. Creo que en el juego es quizás uno de los únicos espacios de libertad genuinos que realmente quedan. Por eso odio el aprender jugando. O sea, deja que jueguen. Que sean libres. Que el aprendizaje sea divertido, pero no puede ser, sino todo va tomado. Y creo que, bueno, eso desde lo conceptual. Digamos, y fue un poco cruzar esta cosa, el rigor de las estructuras. Y bueno, y arranqué con un producto. A mí me gusta también ir moviéndome como hacia los bordes. Entonces, por ejemplo, fue ir moviéndome hacia el borde del arte, ir moviéndome hacia el borde en algún sentido del diseño industrial. Bueno, lo de La Redonda fue una primera experiencia, pero sobre algo como muy potente que ya venía teniendo en la cabeza. Y bueno, ojalá las oportunidades fueran muchísimas más que las que me van surgiendo.
creo que no alcanzo ni a plasmar ni a ocupar todo el tiempo que quisiera ocupar en las cosas que me siguen dando vuelta en la cabeza. Pero qué interesante lo que estás proponiendo, lo que están proponiendo, Leticia, porque aportar a este mundo de libertad, ¿no? A este mundo de los juegos, a este mundo lúdico, ¿no? Que Aparte creo en la ternura, creo en... Hay un producto que lo hice para mi hija, era una casita del árbol que es colgante, es plegable, pero a su vez es como una forma un poco uterina. Entonces a mí me ha pasado de sentarme y quedás como en suspenso entre los árboles. Es como si fueras un poco orquídea. Al final amo las orquídeas. Y termina siendo como una experiencia, no sé cómo aplicarlo, si usar la palabra existencial, pero la verdad que estar ahí es como un espacio que te calma. Entonces creo mucho en eso, en eso de que un juego te abrace, en que un juego sea lo colectivo, que un juego sea el encuentro, el cruce y después nada, los niños, las niñas y los adultos se encargan de jugar y de hacer cualquier cosa que ni se te hubiera ocurrido y aparecen nuevos usos, nuevas cosas, porque al final las cosas son abiertas, vos podés intentar algo, pero después eso va tomando vida propia, ya no es tuyo. Seguro. Ya seguro. es de todos. De todos. Leticia, felicitaciones por este encuentro y por el trabajo que vienen haciendo. Dale, Luis. Lo último que te quería agregar era que esta casita después de 10 años, ahora se está por producir en Alemania. Así que, bueno, el proceso es súper largo porque de la arquitectura hacemos prototipos y de un prototipo a una producción sí que hay un montón de pasos más, además las normativas internacionales. Bueno, pero ya que una empresa alemana haya confiado en ustedes es un paso enorme. Sí, es increíble, pero tiene que ver con eso, con tener 20, 30 años unidad en la cabeza. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis.